¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en la unidad 1, seguimos con la unidad 1 de tratamiento de las figuras geométricas, los criterios de congruencia y semejanza. Pero ahora estamos en el resultado de aprendizaje 1.2 y estamos en la sesión número 2 de este resultado de aprendizaje, el cual dice calcular las dimensiones de figuras geométricas a través de fórmulas y teoremas establecidos. Como repito, es la sesión 2 de un total de 8. Atención, necesitas tu material geométrico. Creo que ya entendiste que estamos en un módulo geométrico, así que debes de tener siempre tu material. Los elementos de un triángulo, esta es la segunda parte, pero ahora vamos a solucionar triángulos, vamos a encontrar algunos elementos en base a otros que nos den. Vamos a ver el video explicativo que trae los ejemplos, la evidencia en tiempo real y la evidencia formativa. Resolver un triángulo, ¿qué es? Es encontrar mediante cálculo sus elementos más importantes, como por ejemplo la magnitud de sus lados, la magnitud de su altura, encontrar el perímetro y el área. En sesiones posteriores te vamos a enseñar cómo calcular todos los ángulos. Por el momento nos faltan algunos conocimientos trigonométricos, pero no te preocupes, lo vamos a ver posteriormente. Ahora te invito a ver el desarrollo de este tema. Los triángulos, como ya se ha mencionado, se forman por la intersección de tres rectas oblicuas entre sí, de 2 a 2, donde las intersecciones generan segmentos llamados lados del triángulo, que a su vez delimitan tres ángulos internos y una superficie cerrada. Así, los triángulos tienen, como cualquier otro polígono, magnitudes. Estas son entendidas como parámetros propios de cada figura, que las caracterizan y que las definen. Para el triángulo, las más básicas son valor de sus lados, ángulos internos y altura. Gracias a estas magnitudes se puede calcular su perímetro y el área dependiendo de los elementos que se conozcan. Vamos a ver el video explicativo que trae algunos ejemplos y atento, vamos a hacer las evidencias en tiempo real. El espacio geométrico que conocemos como triángulo es la intersección de tres líneas oblicuas. Estas líneas se les llama lados. La intersección de las tres líneas, de estas tres líneas oblicuas, se les llama lados. Entonces definimos, los lados de un triángulo son la intersección de las tres líneas oblicuas que conforman el triángulo. Además de los lados, que en la figura que aparece aquí están formados por esta línea verde, la línea morada y la línea azul, existen otros elementos. Los elementos son las llamadas magnitudes. Las magnitudes de un triángulo son el valor de sus lados, que no es otra cosa más que la medición de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este triángulo sacaríamos la magnitud o cuánto mide el lado A, y esa sería la magnitud de su lado, y lo mismo sucede con la línea morada y con la línea azul. Otra magnitud importante son sus ángulos internos. Sus ángulos internos están conformados por la intersección de dos de sus lados. Por ejemplo, veamos el ángulo alfa. El ángulo alfa está conformado por el lado azul y por el lado verde y unido en este punto que se llama vértice. Otra de las magnitudes importantes de un triángulo es su altura. La altura es la distancia que hay entre un vértice y la perpendicular al lado al que se le llama base. Como vemos en la figura, la altura ha sido ya trazada. Véanla aquí, esta es la altura. Tiene la característica de que es perpendicular a la base y une, por supuesto, uno de los vértices con la proyección perpendicular hacia la base.
tenemos entonces las tres magnitudes que vamos a calcular. Y aparte de eso vamos a calcular el perímetro y el área del triángulo. Entonces vamos a empezar con los valores de sus lados. Vamos a calcular el perímetro que está asociado con los lados. Decimos que el perímetro, representado por la letra P, es la suma de los lados de un triángulo. A más B más C. Por ejemplo, a este le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar C. Y entonces el perímetro es la suma de A más B más C. De esta manera, si nos faltara uno de los elementos, podríamos calcular el otro teniendo el perímetro. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a definir el siguiente problema. Se sabe, por ejemplo, que el perímetro de una figura, un triángulo, es 20. 20 unidades. Y que el lado A tiene apenas 6 unidades. El lado C tiene 7 unidades y queremos saber la medida del lado B. No conocemos la medida del lado B, entonces lo que vamos a hacer es calcular cada una de los elementos. Decimos entonces, según nuestra fórmula, que el perímetro que vale 20 es igual a A más B, que no sabemos cuánto vale, le voy a poner X, o sencillamente voy a poner B, más C unidades. Voy a despejar B, pero primero hago la operación. 20 es igual a 6 más 7, 13. Despejo B y me quedaría por lo tanto B es igual a 7 unidades. Sabiendo que su perímetro es 20, restamos de 20 la suma de estos dos, que es 6 y 7, y nos da 7. Entonces la respuesta correcta es B. Vamos a borrar esto. B es igual a 7 unidades. Dicho sea de paso, vemos que el triángulo es isósceles. Tiene dos lados iguales. Ahora vamos a calcular otra de las magnitudes, el perímetro. Para calcular el perímetro, recordemos con nuestra misma fórmula que es A más B más C. Entonces, si nos dan los tres lados A, B y C, podemos obtener el perímetro. Aquí nos están proporcionando los datos. 10 unidades para A, 20 unidades para B y 15 unidades para C. Vamos a calcular entonces el perímetro. Y lo vamos a calcular así. Sustituimos A por su valor. Ahora sustituimos B por su valor. Ahora sustituimos C por su valor. Y haciendo la operación tenemos 10 más 20, 30, más 15, 45. Quiere decir que el perímetro es igual a 45 unidades. Ahora vamos a calcular el área. La fórmula del área es base por altura sobre 2. Quiere decir que nos deben dar la base
y la altura. Vamos a tener entonces el supuesto de que la base vale 10 y la altura vale 14. Le ponemos unidades, cualquiera que sean centímetros, metros, kilómetros, no importa. Ahora vamos a utilizar la fórmula y vamos a sustituir. El área es igual a la base, que es 10, por la altura, que es 14, sobre 2. Significa que el área es igual 10 por 14, 140, sobre 2, y el área son 70 unidades cuadradas. Y hemos obtenido rápidamente el área de nuestro triángulo. Continuando, ahora vamos a tener el supuesto de que nos dan la altura, el área, y no nos dan la base. La base es una incógnita. La altura, vamos a decir que sea 70, y el área, perdón, no es al revés, 70 y 40. Altura 40, área 70 unidades cuadradas. Y vamos a calcular la base. Para calcular la base tenemos que despejarla de aquí, pero vamos a hacerlo así. Sustituimos el área por su valor. La B no la tenemos, la ponemos como una incógnita. La altura es de 40 sobre 2. Multiplicamos y nos queda 140 B por 40. Voy a cambiarlo por un punto. Y ahora este 40 lo vamos a voltear junto con la B y lo despejo. Ahí queda 14 sobre 4. Con eso he terminado el cálculo con 3.5 unidades, que es lo que vale B. Pero me dieron previamente la altura y el área. Ahora vamos a ver un caso muy especial, el caso en el que debemos calcular la altura de un triángulo. Tenemos los tres lados, pero nos hace falta la altura. Para eso vamos a ocupar un principio que nos dice que la altura de un triángulo es igual al producto de uno de sus lados, puede ser cualquiera, digamos, puede ser A, que no es la base, que no debe ser la base, por el seno del ángulo, el seno de nuestro ángulo, que dicho lado forma con la base. O sea, ¿verdad? Este es el ángulo. Ahí lo tenemos. Entonces es A, el lado que hemos escogido. También hemos escogido el ángulo C. Que nos lo deben dar, por supuesto. Ahí lo tenemos. Y con eso vamos a ocupar una fórmula para calcular la altura de nuestro triángulo. Y que dice así. Altura es igual al lado, que en este caso es A, por el seno del ángulo que forma ese lado con la base. A por seno de C. Con esta fórmula vamos a calcular la altura.
A continuación vamos a hacer un ejemplo. He copiado la fórmula aquí arriba para que nos deje espacio para trabajar aquí, y es la altura igual a A por el seno de gamma. Gamma. Hemos definido gamma como con 30 grados. Vamos a sustituir y decimos: la altura es igual al valor de A, 4 unidades, por el seno de gamma, seno de 30. Vamos a hacer la operación, sacamos nuestra calculadora. Multiplico entonces 4 unidades por el seno de 30. Fíjense que escogí el 30 grados porque es un, digamos, un valor notable, un valor que te puedes aprender. El seno de 30 es 0.5. ¿Quieres sorprender a tus amigos? Sorpréndelos. Oye, ¿cuál es el seno de 30? 0.5. Y no ocupaste calculadora. Es que te lo aprendiste. Entonces calculamos la altura. Es 4 por 0.5. Nos da 2 unidades. Voy a rogarte que, como evidencia en tiempo real, hagas la comprobación geométrica de este problema y el del otro. Son dos: el de altura y el del área. Los dejo para que saques una copia a través de tu dispositivo. Mientras tanto, te explico que puedo sacar el área de este triángulo, pero no voy a ocupar esta altura. Lo que quiero hacer es sacar el área sin necesidad de obtener la altura. Para eso hay otro principio. El principio que dice que el área de un triángulo es igual a la mitad. Vamos a ponerlo aquí. El área de un triángulo es igual a la mitad, o sea, un medio, del producto de dos de sus lados, de los lados del triángulo, por el seno del ángulo que forman. Por ejemplo, A y B por el seno de gamma. Ahí está. El seno de gamma. Y ya tenemos prácticamente nuestra fórmula para sacar el área. Voy a borrar esto. Ya tengo mi material listo para calcular el área. Y le digo, el área es igual a un medio de la multiplicación de los dos lados adyacente, ahí B, digamos. A vale 4, B vale 5, y el seno de gamma, como gamma es 30, el seno es 30, seno de 30. ¿Listos para calcular? Y dice, el área es igual a un medio, 5 por 4, 20. Por el seno de 30 grados, recuerden que el seno de 30 grados, lo acabamos de ver, es 0.5. Esto es igual, un medio de 20 es 10, y la mitad de 10, 0.5, es 5. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. El área es igual a 10 por 0.5, pero
Vamos a poner aquí un poquito para que no se confunda con el punto. Y decimos que es 5. La altura es 5. No, más bien el área, ¿verdad? El área. El área es igual a 5 unidades cuadradas. Todas las áreas son iguales a unidades cuadradas. Bien, creo que por hoy es todo. Calculamos lados, altura, perímetro y área. Por cierto que no hemos calculado el perímetro de esta figura. Vamos a hacerlo de una vez. Pero para eso tengo que borrar, por supuesto. Vamos a terminar de resolver el triángulo. El triángulo queda resuelto cuando tenemos sus 3 lados, su altura, su área y su perímetro. Nos falta calcular su perímetro y su altura. Vamos a hacerlo. Recordamos la fórmula de la altura, que es altura igual al lado A por el seno de gamma. Entonces la altura es A 4 por el seno de gamma seno de 30 grados. La altura es igual a 4 por 0.5 y la altura es igual a 2. Recuerda que como evidencia en tiempo real tienes que construir geométricamente esto y comprobar si efectivamente es. Y ahora calculamos el perímetro. Ya calculamos el área, vamos por el perímetro. El perímetro está fácil porque solamente es 4 más 5 más 6. Lo que nos da perímetro igual 4 y 5, 9 y 6, o 6 y 4, 10 y 5, 15. Cualquiera de ellas. Y ahí está ya resuelto nuestro triángulo. Tenemos los 3 lados, tenemos la altura, tenemos el perímetro y ya está todo listo. ¿Listo? Eso es resolver un triángulo. Borro esto y le pongo resolver el triángulo. ¿De acuerdo? Hemos resuelto el triángulo. Vamos a hacer otro ejercicio ya completo para que puedas verlo. Vamos a ampliar un poco esto. Perdón por el reflejo de la ventana, pero no puedo evitarlo, que directamente sobre el pizarrón. Pero bueno, quiero, antes de que empecemos a resolver los triángulos, que es la finalidad de todo esto, que concentremos las fórmulas que hemos visto. La fórmula del perímetro, que dice perímetro igual a A más B más C. La fórmula del área, que es base por altura sobre 2. O también esta fórmula que encontramos, que es un medio de los dos lados que forman el ángulo de la altura. Luego encontramos la altura, A por seno de teta, que es el ángulo, y recordemos esta, que es la fórmula para obtener los lados de un triángulo. Recuerda que la suma, son los ángulos de un triángulo. La suma de los ángulos de un triángulo da siempre 180. Y con eso vamos a resolver. Antes de que empecemos, he preparado este resumen de fórmulas que vamos a ocupar para resolver los triángulos que tenemos que hacer esta evidencia a tiempo real. Primero, si quiero sacar el área, aparte de la fórmula de base por altura sobre 2, tenemos esta de un medio de A por B por el seno de gamma. La altura se obtiene base por el seno de gamma. En el caso de obtener el tercer lado, que nos faltó en el otro ejercicio, pero lo vamos a hacer en este, es el cuadrado del primer lado más el cuadrado del segundo lado menos el producto, el doble producto de A por B por el coseno de gamma. Y luego pues vamos a obtener los ángulos
con alfa más beta más gamma, que es 180. Con eso estamos listos para iniciar nuestro ejercicio. El ejercicio dice, resuelve. Sean los lados de un triángulo A igual a 4, B igual a 5, y el ángulo entre estos dos lados, al que le llamamos gamma, que vale 30 grados. Quiero que calcules el perímetro, la altura y el área, además del lado faltante, para que esté completo este triángulo, que tengamos todas sus magnitudes. Tal vez lo único que nos falte sea calcular todos los ángulos, pero con tiempo lo iremos haciendo. Ya agregué lo que faltaba, calcula también el lado faltante. Hacemos un resumen de lo que nos falta y lo que tenemos. Tenemos el lado A con 4, el lado B con 5, el ángulo gamma con 30 y nos faltan un lado, el lado C, la altura, el perímetro y el área. Vamos a decidir qué calculamos primero. He decidido calcular primero el área y esta es la fórmula, 1/2 de A por B por el seno de gamma. Entonces vamos a iniciar el cálculo. Y dice, el área es igual a 1/2, que es 0.5. De una vez vamos operando, por A por B, que es A 4 y B 5. Estamos haciendo la sustitución por el seno de 30 grados. Recuerden que el seno de 30 grados tú lo puedes poner en tu calculadora y el seno de 30 grados es 0.5. Entonces ahora tenemos que 0.5 por 4 por 5 por 0.5. Multiplicamos 0.5 por 5 por 4, 20 por 0.5 es 10. Lo que finalmente da 5 unidades. ¿De acuerdo? Todas son unidades. Pero ¿unidades qué? Unidades cuadráticas. Hemos obtenido el valor del área, por lo tanto vamos a concentrarla con nuestros valores. 5 unidades cuadráticas, lo colocamos en la posición. Hemos calculado entonces el área. Debido a cuestiones de espacio tuve que borrar el cálculo del área y ahora he decidido calcular la altura. Entonces digo que la altura es igual, siguiendo la sustitución de la fórmula, B, que es 5, por el seno, en este caso de 30 grados. Seno de 30 grados, que recordemos que el seno de 30 grados es 0.5. Entonces es 5 por 0.5. Me gustaría que lo checaran en su calculadora si efectivamente eso es, pero pues yo no tengo mayor problema. Decimos entonces que la altura es igual a 5 por 0.5, pues es 2.5. ¿Qué? 2.5 unidades. Y con eso ha sido calculado. Deseo que lo comprueben. Si hay algún problema, pues menciónenlo en los comentarios. No se queden con la duda, menciónenlo y con gusto hacemos la corrección. Vamos a ponerlo en nuestra tabla. En nuestra tablita. Y ahí está. Vamos con otro cálculo. Creo que parece lógico que lo que sigue a continuación es calcular el perímetro. Y decimos que el perímetro es la suma de los lados correspondientes. No, todavía no podemos calcular el perímetro porque nos falta el lado C. Entonces vamos a entrar con la fórmula que introducimos ahora. Es para calcular C. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno de Y, donde A y B son los lados que ya tenemos y la C es nuestra incógnita. Y vamos a empezar. Decimos que C es igual a A cuadrada
por supuesto a vale 4, entonces tenemos que multiplicar 2 veces 4 por b cuadrada, pues es 2 veces 5, una y 2 veces, y además tenemos que multiplicar, restar 2ab, o sea, 2 por 4 por 5, 20, ¿verdad? 2 por 4 por 5, 20 son 40. Y además multiplicar por el coseno de 30 grados. Ya no es el seno, ahora es el coseno. Dense cuenta que ya no es el seno, es el coseno. 30 grados. Y estamos listos. Nuevamente ponemos signo de igual y multiplicamos. 4 por 4 son 16 y 5 por 5, 25. Sería entonces 16 por 25 menos 40. Nos falta calcular el coseno de 30 grados. Podemos sacar nuestra supercalculadora. Ahí está. O podemos obtenerlo directamente. Sacamos el coseno de 30 grados. $86 y 0. ¿Les parece bien? ¿Quieren ver cómo se calcula? Veamos. Tenemos en nuestra calculadora que marcamos los 30, que es científica por cierto, y obtenemos coseno. Y nos da 86, 60 y unas fracciones más. ¿De acuerdo? 86, 60. Bueno, pues ya lo calculamos. Seguimos con las operaciones y multiplicamos 16 por 25, a lo cual sabemos que es 400. Lo ponemos aquí. Menos 40, que multiplica al coseno de 30. Como ya lo habíamos sacado, que era 0.8660, nada más lo multiplicamos por 40 y nos queda 34,6410. Y finalmente, podemos decir que 400 menos 34,6410 nos da 300. ¿Pueden hacerlo con su calculadora? 365,3589. Oiga, pero el lado está muy grande. Sí, pero ten en cuenta algo. Este no es C. Este no es C. Este es C al cuadrado. Para que yo pueda obtener C únicamente, necesito ponerle la raíz. Discúlpenme que no le ponga yo raíz porque no tengo aquí el símbolo de raíz, pero le ponemos raíz. Raíz de 365,3589. En su calculadora lo pueden hacer, por supuesto. 360, vamos a sacar la raíz cuadrada de abrir la calculadora y precisamente tiene 365,3589 y un fracción más, y le voy a sacar la raíz precisamente a eso. Buscamos aquí en nuestra calculadora donde está la raíz, la encontramos por acá y la obtenemos, y entonces nos da 19,11. Oiga, pero ¿por qué tantos números? No se preocupen, es que estos números los tenemos que recortar o fraccionar. Y allí está ya nuestra cantidad, 19,1143 unidades, que lo único que nos queda hacer es pasarlo
hacia la posición donde está nuestra tablita y estamos listos para calcular el perímetro. Pero antes, por supuesto, tenemos que borrar. La fórmula de perímetro ya la sabemos todos, vamos a colocarla aquí, perímetro igual a la suma de los lados, o sea, A más B más C. Y ahora sí se puede porque ya tenemos todos los lados. Decimos entonces que el perímetro es igual a A, que vale 4, más B, que vale 5, más C, que hemos calculado y que vale 19.11. 11.43 o 11, ¿verdad? 11 le vamos a dejar. En algún momento, de forma posterior, vamos a calcular todo esto. Sumamos primero el 4 y el 5, que nos da 9, y después le vamos a sumar 19.11. En el siguiente espacio decimos entonces que 9 más 19.11 pues es 28.11. A ver si no me equivoqué. Por favor, hagan la operación para que vayan viendo. Si hay alguna equivocación me avisan. 28.11 unidades. Y con este resultado, que no voy a borrar, que lo voy a dejar ahí, con este resultado terminamos nuestra tabla, con todos los valores que hemos encontrado. Te agradezco mucho y te ruego por favor que como evidencia formativa número 2 dibujes este triángulo y veas si efectivamente se acerca a la realidad. ¿De acuerdo? Cuídate mucho por favor y estamos al pendiente. Continuando con nuestra sesión, vamos a hacer ahora la actividad en tiempo real, cuyas instrucciones son las siguientes. Primero, mira el video explicativo que acabamos de ver precisamente y a continuación vas a dibujar y comprobar que los resultados que dimos son muy aproximados a la vida real. Por lo tanto, debes dibujar los dos ejemplos que marca el video como evidencias en tiempo real. Recuerda que debes usar tu juego geométrico. Como actividad formativa vas a aplicar los conocimientos adquiridos y vas a resolver y dibujar el siguiente triángulo. Un triángulo tiene las magnitudes que a continuación se presentan. Un lado, el lado A, vale 7, la base, que es B, vale 10, uno de los lados vale 9, el ángulo θ, que es el ángulo delimitado por A y B, vale 60, y necesitamos calcular la altura, el perímetro y el área. Recuerda las observaciones de siempre, hay que cumplir con los aspectos de la rúbrica, debes respetar los horarios que te hemos marcado, la evidencia en tiempo real, hoy a las 3 de la tarde como máximo, y la evidencia formativa, que al mismo tiempo es sumativa, hoy a las 20 horas como máximo. Responsabilidad es el valor con Aleph de esta semana, no esperes a que otros hagan las cosas por ti. El foro de dudas, por supuesto, a las 5 de la tarde por WhatsApp. Y recuerda permanecer en casa, aún no se acaba la pandemia, estamos muy cerca del final, pero todavía estamos en riesgo. Cuídate mucho, por favor, y no salgas. Debes estar atento a las publicaciones. Comenta y dale me gusta al video, por supuesto, pon tu asistencia aquí. Y te agradezco muchísimo. Tu servidor Víctor González Palafox desea que te la pases excelente. Muchas gracias.